Hace tiempo que no te veía. Hola, sí, pues, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos ya empezando a tratar de aclarar un poco esta nueva ayuda al gobierno para tratar de mitigar, ¿no es cierto?, a la clase media, estos ingresos que se han visto fuertemente afectados. Y ¿no es cierto?, la postergación es una segunda ayuda, digamos, hipotecaria que ha habido. Lo veíamos atrás de cámara, me hizo una muy buena aseveración. Hay que recordar que hubo un primer paquete de ayuda de postergación de créditos, pero que fue de mutuo propio de las instituciones financieras. Eso te iba a preguntar, ¿por qué dices que es un apoyo del gobierno y no del mundo de la banca? Porque esto sale por un proyecto de ley en la cual el Estado es aval. Okay. Vale decir, si por algún momento la persona cae en un incumplimiento comercial de ese crédito, el Estado es el que está avalando esa operación en particular. Ya. Por eso hay una garantía, es importante, hay una garantía estatal, correcto. Ahora, bueno, tú nos vas a explicar todos los detalles, pero no es que esto sea automático y que yo esté atrasado, digamos, y tenga necesidad de esta postergación y el banco sí o sí me lo tiene que aceptar. Hay un proceso, un procedimiento y que tiene ciertos requisitos. Exactamente, lo vamos a ir viendo ahora paso a paso. ¿Vamos paso a paso? Vamos paso a paso. Eso, Alejandro. Perdón, dijimos que la persona nos manda su pregunta, ¿o no? Dijimos. Ya, mándenos su pregunta. Bueno, esto no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, esa es una muy buena pregunta. El primer tema es, ¿no es cierto?, la postergación de este crédito hipotecario tiene varias características, ¿no? Estuvimos probando toda la mañana esto, mi viejo, y no funciona. Y ahora no. No, pongan aquí, perdón. A ver, ¿tú sabes? Qué tecnológico, Polo. ¿No? Tampoco, ahí está. Ahí sí, muy bien. Okay. Me capacitaron y yo fui el que fallé ahí. A ver, entonces por eso hablamos, la primera diferencia que con el crédito anterior que habíamos tenido a mitad del año pasado es que este es un crédito de postergación con garantía estatal. Vale decir, el Estado es el garante frente a un incumplimiento comercial por parte de los clientes. Cerremos bien esa idea. Garantía estatal significa que si yo no pago, finalmente que el Estado va a pagar por mí. Exacto. Pero ¿en qué lío me meto con el Estado entonces? No, eso es, dice el Estado, dice yo en un caso de incumplimiento voy a cumplir y después veré la forma de arreglarlo, pero en estricto rigor es parte de la base que esto no es un lío posterior. Y como consecuencia de esto, como se habla de una extensión de crédito, que esto viene por un marco legal, ¿no es cierto?, no se paga la ley de impuestos de timbre y estampilla. Nosotros cada vez que hacemos una operación comercial, ¿no es cierto?, se inscribe un bien raíz dentro, ¿no es cierto?, dentro de cualquier conservador de bienes raíces, nosotros pagamos un impuesto de timbre y estampilla, ¿no es cierto? Y un tema que también es importante es que la tasa máxima equivalente de interés que se va a pagar es el mismo que se está cobrando hoy día por su crédito actual, o sea, no se me va a encarecer el crédito. Ya, por ejemplo, si yo tengo tomado un crédito a 5.000 UF a una tasa de UF más 2%, no puede exceder ese monto. Me carga cuando, perdóname, pero yo me imagino que hay muchas personas que como yo, cuando se habla de UF, me pierdo totalmente. Si lo traducimos, es cantidad de UF en millones, por ejemplo. Por ejemplo, hoy día lo vamos a ver acá un poquito más adelante, pero en teoría esta medida apunta hasta casas que tienen una tasación comercial, vale decir que su valor llega hasta las 10.000 UF, ¿vale? 290 millones más. 291 millones de pesos. Sí. Exactamente. ¿Qué personas pueden postular a esta postergación? A ver, vamos viéndolo acá, vamos a seguir avanzando en esto. Las personas, ¿no es cierto?, que durante el año 2018 y 2019-2020, o sea, post estallido social, hayan visto disminuidos sus ingresos en al menos un 25% y esto sea acreditable. ¿Ya? Pero ¿cómo se acredita? Yo tengo que mostrar que... Exacto, yo me tengo, como decía muy bien Polo, yo lo que hago en este caso, Tonka, tengo que postular, esto no es automático. Yo tengo que ir y decirle, yo tengo que contactar a mi ejecutivo del banco o de mi casa, ¿no es cierto?, de la casa de compensación o de la mutuaria hipotecaria o de la compañía de seguro, que son las 4 partes donde yo puedo tener un crédito hipotecario y decir, ¿sabes qué? Yo he visto mermados mis ingresos y quiero postular a esta postergación de 6 meses. Alejandro, si hay 2 personas que pidieron este crédito hipotecario, ¿basta que solo una demuestre que su remuneración en esos años bajó el 25%? Exactamente, Raquel, lo hablamos fuera de cámara. Es importante entender, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando yo tengo 2 personas que son, por ejemplo, un matrimonio, entre ellas lo que hacen, ¿no es cierto?, demuestran, ¿no es cierto?, dicen nosotros como un grupo familiar ganamos esta cantidad de plata. El crédito está a nombre de uno de los dos, no importa, pero el núcleo familiar ha bajado. No, entonces... tiene que ser una codeudoría, o sea, los dos tienen que estar debiendo el crédito. O sea, no es que la familia, por ejemplo, el crédito está a nombre de la mujer, por ejemplo, pero entre los dos hacen, por ejemplo, su cuota mensual y el dinero, junta el trabajo de ella, junto al trabajo de él, pero por ejemplo el trabajo de él
mermó en un 50%. No se puede No, demostrar porque en eso. este caso sería él es una pura persona y lo que muchas veces lo que pasa es también que ¿no es cierto? El cónyuge es el aval el aval, o el claro, codeudor claro. solidario. En este caso, cuando hay dos personas que tomaron el mismo crédito, basta que solamente una de ellas haya visto disminuir sus ingresos para poder. O sea, ¿no es ahí cierto? tiene que postular estar a esto. nombre tuyo y hacia ti se te bajaron por en supuesto. 25% o más tus ingresos. Exactamente. Ahí podrías acceder. ¿Y eso cómo se demuestra? Eso Se es demuestra importante. a través de mis liquidaciones de sueldo, Ya. ¿no es cierto? ¿No es cierto? O demostrar a través de un certificado que yo tuve cesación de actividades laborales a través de un finiquito, o también, ¿no es cierto?, demostrando también mis boletas, demostrando, ¿no es cierto?, que durante los últimos 12 meses yo he tenido, ¿no es cierto?, una baja 25% superior de mis ingresos. Son todos ingresos formales, entonces. Exactamente, son todos los ingresos formales. Y por lo mismo tiene que ser demostrable que yo he tenido esa baja de un 25% a lo menos. Tiene que ¿Cuántos ser serán los acreditable. chilenos? Discúlpame, ¿cuántos serán los chilenos a los que se les bajó el sueldo en estos últimos meses? Bueno, el nivel de cesante. ¿Cuánto llegó la cantidad de cesantes? Sí, por el seguro cesantía, Porque- entre los que fueron despedidos, las personas que se acogieron al seguro cesantía, las personas que se acogieron a la reducción de ingresos, ¿no es cierto? Sí. No recuerdo la Sí, cifra. no, pero son muchos, pero ¿no? sí, Claro, claro. deben ser Muchos. miles. Al menos un tercio de los chilenos. Sigamos Estamos con hablando lo... de Mucho, un millón mucho, y tanto. sin duda. Claro. Un millón, por lo menos un millón de personas. Este tema es muy importante. La gente que para poder optar a esta postergación de crédito no puede tener un atraso mayor a 30 días. O sea, Perdón, siempre nosotros alegamos por lo mismo, Sí. porque en todos los otros beneficios parecidos, esta época es difícil. Entendemos que son los requisitos, pero estar al día una familia que ha visto mermados sus ingresos, que ha sido meses de mucha dificultad, es difícil que todos estén al día y no con una tasa mayor de 30. O sea, Lo que pasa porque es que- finalmente una o dos cuotas te puedes ayudar solamente una cuota. Claro, Yo digo, lo que ese pasa- punto es complicado. Lo que pasa, claro, Tonka, que esto de alguna manera también hay un resquicio, es distinto una cuota atrasada a una cuota morosa. La cuota morosa ya te empiezan a, ¿no es cierto?, tener otros costos adicionales con respecto a todo el proceso de cobranza relacionado con instituciones financieras. Por ende, dentro de los parámetros que pusieron, ¿no es cierto?, las instituciones financieras, y ojo, que puso también el Estado como para ser garante de este préstamo. ¿Mm? Posteriormente... Perdón, entonces Sí, sí. son 2 puntos. Hay que tener no mayor a 30 días una cuota de retraso, digamos, y también acreditar Claro. que tu remuneración baja de los ha disminuido el 25%, Al menos un 25%. entre el periodo 2019 y 2020. Correcto. Ya, no- Yo te lo O sea, también el importante... 2020 en relación con 2019 y 2019 me imagino en relación con 2018, Sí, ¿no es cierto? sí, pero principalmente está pensado que yo empiece a demostrar desde el último cuarto de año, digamos el último trimestre. Octubre, entonces. Octubre, diciembre del 2019, ¿no es cierto? Durante todo el periodo de la pandemia que hemos vivido. Esto es bien importante. Esto es importante. Acá el avalúo comercial vale decir cuando yo voy y me van a tasar mi casa, decir cuánto vale, que ¿no es cierto? Viene una institución que dice yo objetivizo cuánto vale verdaderamente tu casa, ¿no es cierto? Tiene que ser igual o inferior a máximo tope de 1000 UF. Vale decir si la casa cuesta desde, como decía muy bien Raquel, menos de 291 millones de pesos, efectivamente estoy dentro de esta posibilidad. Si vale más Menos. que eso, no No tengo el tiene derecho a esta ninguna posibilidad. postergación. Tal como Ok. dice ahí además Alejandro, es vivienda principal, ¿no es sí. cierto? Una persona Correcto. que tiene Sí. más de una vivienda y No. a lo Exacto. mejor quiere postergar el pago de la otra vivienda, la casa donde no vive. Claro. Ahí no puede hacerlo. Exacto, hay gente, por ejemplo, que como muy bien tú dices, Polo, que gente que por políticas de ahorro, por ejemplo, dice yo me compré un departamento y lo tengo en arriendo Una para inversión. mi jubilación. Sí. Claro. Lo tengo como para ayudar, para ¿no es cierto?, regular mi ingreso cuando ya no esté trabajando. Eso no es considerado primera vivienda y como consecuencia no tengo derecho a esto. Y tampoco ningún, ¿no es cierto?, ningún activo, ninguna propiedad que yo tenga, por ejemplo, en la playa, ¿no es cierto?, Claro. mi casa en la playa, mi departamento en la playa, tampoco corre. Simplemente es para mi vivienda comercial. Ya. Ok. O sea, ¿Se acabaron- mi ¿Se primera acabaron los vivienda. requisitos o todavía no me digas que hay más? No, vamos a ver acá Ah, no, aquí Lo viene único cómo es se paga. cómo se paga, Sí, que cómo también se es muy importante. Yo lo que hago acá, ¿no es cierto? Esto fue igual que el primer crédito, ¿no es cierto?, que decíamos, ¿no es cierto? Yo si te opté la primera pregunta, y si yo tuve la primera postergación, que fue porque, no sé, el banco de la Plaza B lo estaba ofreciendo, yo también puedo optar a porque el primero fue una iniciativa privada, en conjunto, en común acuerdo ¿no es cierto?, con el Estado, mientras que esta es una ley, ¿vale? Es decir, yo tengo derecho sí o sí cumpliendo los requisitos. Pero perdón, voy a sumar. Escuché, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que finalmente igual los bancos te van a evaluar y van a decidir.
O sea, no es que estén obligados a dártelo. No, Ellos van a evaluar. No, porque yo tengo que simplemente, más que evaluar, el banco lo que va a hacer va a evaluar que tú efectivamente cumplas con los requisitos. Seguro que si yo de tengo tu esos disminución de requisitos ingreso. y ellos no evalúan otras cosas, no evalúan tus temas comerciales, ¿no? No, porque efectivamente es para ir en ayuda de la gente que ha qué visto bueno, qué bueno. un Aunque detrimento esté de en ingreso. ingreso. DICOM, igual eso no tiene nada que ver. Si esta persona Sí. está en DICOM, no tiene nada que ver igual. No, porque si en teoría tiene en su todos los minuto, puntos. cuando ya se les Hace- cursó el crédito, estaban con los papeles en orden. Claro, hace una evaluación, pero evalúa el cumplimiento de los requisitos específicos de esta ley, Exactamente. no otros elementos, por lo que Ya, qué bueno, Exactamente, qué bueno, qué exactamente. bueno. No hace Para que quede evaluaciones súper claro. comerciales. Terminemos esto para dar paso a muchas preguntas que nos Perfecto. están llegando desde Esta es la nuestros opción. Entonces, televidentes. por ejemplo, ¿cómo se paga? Acordemos que estos son 6 meses. ¿Puede ser 3? No, son 6 cuotas que se postergan del crédito. No puede ser ni una, ni 3, ni 5, no. Son 6 como tope máximo y único. O sea, no hay posibilidad de conversar con el banco que yo quiero sacar menos plata. Y la forma es, yo puedo pagar al final del plazo, vale decir, por ejemplo, si yo termino de pagar en julio de 2023 el crédito, lo postergo y pago, ¿no es cierto?, desde Perfecto. julio en adelante, 6 Ya. meses seguidos, y con eso se acaba el crédito. ¿A qué interés? Al mismo interés que estaba. Perfecto. De alguna manera yo lo que hago es postergo Perfecto. mi deuda en UF, ¿no es cierto? Pasan al último periodo. Por ejemplo, Ya. si yo tengo que pagar un dividendo de 5 UF hoy día, al final del periodo voy a seguir pagando estas mismas 5 UF, pero hay que recordarnos que los UF se va ajustando según la inflación. Y lo otro, ¿no es cierto?, es distribución por el monto postergado. Es decir, por ejemplo, si me quedan 120 meses por pagar, yo estas 6 cuotas que valen 5, o que por ejemplo valen estas mismas, ¿no es cierto?, yo las divido en la cantidad de cuotas y lo voy a prorrateando. O sea, por ejemplo, si acá pagaba 5 UF, acá voy a estar pagando, no sé, por ejemplo, 5.1. Perfecto. Y lo voy a ¿Qué dividir. conviene más, Alejandro? Esto ya como, Sí. como Esto- Como economista. economista, como consejero esto más bien, financiero. yo creo por lo que depende importantemente de cómo estés tú, de cuál es tu estructura económica. Porque de alguna manera, si yo logro postergar estas cuotas, y significa que con esto, por ejemplo, el crédito, si yo hago una distribución del monto postergado, no voy a seguir alargando mi compromiso. ¿Vale? Sí, Es decir, por supuesto. se acaba justo en la fecha que yo ya tenía estipulado, y generalmente yo creo que uno tiene una fecha como media romántica en su mente cuando Sí. deja pagar su casa. Así es. Y la otra, ¿no es cierto?, es Dímelo a mí. simplemente postergarlo. Y depende importantemente De cada en qué etapa caso. tú te encuentres. Tenemos preguntas.